Esta es una de las cartas que yo encuentro en el estudio que hoy voy a dar, hermanos. Es que esto ataca mucho lo que es la apariencia cristiana. No podemos nosotros vivir en la vida cristiana de apariencia, porque eso es peligroso. No podemos venir a la iglesia aquí y fingir lo que no somos. Eso es peligroso, porque a Dios no se le pasa nada por alto. Sí, porque el hombre nos puede engañar a nosotros. Nosotros podemos engañar a la gente. Sí, así puede pasar. Pero la gran pregunta es, ¿puede engañar el hermano al dueño de la obra? No puede. Por eso es que aquí o somos blancos o somos negros. Pero aquí no se puede fingir. Mire cómo empieza esta carta. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿A quién está haciendo alusión cuando dice los 7 espíritus de Dios? Al Espíritu Santo. No es que son 7 espíritus, como mucha gente supone en su enseñanza. No. Es una alusión a la perfección, porque el número 7 significa perfecto. Y eso habla del perfecto Espíritu Santo. Por eso dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Está hablando de la perfección del Espíritu Santo. Él es perfecto. No hay nada que se le pueda pasar a Él. Por eso es que el salmista en el Salmo 139 y versículo 7, vamos a la palabra del Señor, los hermanos. Miren cómo el Señor habla, hermanos, del gran conocimiento y de la omnisciencia de Dios para saber todo a profundidad. Miren lo que dice el versículo número 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta el salmista. Yo les he enseñado a ustedes que cuando dice espíritu con E mayúscula, se está refiriendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pregunta. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Puede el pecador, puede el hombre malvado hacer una maldad y salir ileso sin que Dios lo sepa? No puede. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el infierno, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del sol, que son las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aún allí, dice el salmista, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay manera de que nosotros podamos ocultarnos de Dios en ningún momento en la vida. Por eso es que a esta iglesia, cuando se le da el inicio de la salutación, le dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dice esto. En otras palabras, el Dios que todo lo sabe y que delante de sus ojos está tangible todas las cosas. Si el mismo salmista dice, imagínense que si habitare, dice, en el extremo del mar, si aún agarrare las alas del alba, si me fuere con los rayos del sol, que dicen los expertos que tiene a millones de velocidad años luz, aún en esos millones de velocidad años luz, allí Dios nos va guiando. Y allí Dios está aún en el extremo del mar. Y dice, aún si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún
la noche resplandecerá alrededor de mí. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pobrecito el hombre, pobrecito el ser humano que trata de esconderse de Dios. Porque la gente hoy en día se va a pecar, hermanos, y viene de pecar y dice, no he hecho nada. Pero lo terrible es cuando lo alcanza la mano de Dios. Y no se olviden que Dios tiene dos aspectos. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios tiene dos aspectos. Muchas veces nosotros hablamos mucho del Dios de amor para poder justificar el pecado. Pero se nos olvida que la Biblia dice que es fuego consumidor. Por eso es que el hombre en ningún momento en la vida se puede ocultar de Dios. Imagínense cuántos en la Biblia trataron de pasar apercibidos delante de Dios y fue a lo contrario. El primer asesino de la Biblia, cuando Dios lo enfrenta, lo primero que le dice es, ¿a dónde está tu hermano Abel? Y él le dijo que acaso soy yo guarda de mi hermano, yo no soy guarura de Abel. ¿Por qué me pides información de él a mí si yo no soy guarda de él? ¿Qué le dijo la voz sagrada? Ella aquí le dijo que clama de la tierra la sangre de tu hermano. En otras palabras, le está diciendo Dios, tú puedes olvidar la maldad que hiciste, pero a mí no se me pasó por alto. Porque la sangre de tu hermano que derramaste de la tierra aún clama a mí. Increíble. Y ahí es donde le pone el castigo severo y lo saca de su presencia. Se da cuenta que el hombre no puede nunca ocultarse, nunca podemos, jamás. Por más que intentemos, hermanos, fingir y vivir una vida de fachada cristiana, no podemos, vamos a ser destruidos, vamos a sufrir, porque al hipócrita nunca le va bien, a la gente que trata de hacer las cosas a su manera, pensando que pasa desapercibido, en ningún momento. Imagínense que en la antigüedad había un profeta que había envejecido y había perdido ya su visión, ya no miraba. Y aún así la gente iba a consultar a Dios a él, porque él tenía mejor visión que los que miraban. Alabe lo que él vive. Imagínense. Porque el Espíritu de Dios es, nunca podemos nosotros violar sus principios de saberlo todo. Dios lo sabe todo. Imagínense que el salmista dice, aún ni la palabra está en mi boca, pero tú ya lo sabes. Todavía no ha concebido la palabra, no ha llegado a mi boca, pero tú ya lo sabes, oh Jehová, todo de mí. Ya no necesitas que nadie le dé pitazos, Dios lo sabe. En el capítulo 14 de Primera de Reyes, vamos un ratito allí, yo quiero ir rápido allí. Vean lo que dice aquí. Dice que en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Aún la gente en su maldad y en su pecado todavía quieren consultar a Dios, hermanos, a ver si le va a ir bien. ¿Qué le costaba a Jeroboam corregir su maldad y arrepentirse y pedir el favor de Dios? Que él conocía el camino cómo hacerlo. Pero la gente quiere que en su maldad todavía le sigan diciendo que Dios lo va a bendecir. Él conocía el camino.
Nosotros los cristianos aquí en la iglesia conocemos a dónde está arreglar cuentas con Dios. No necesitamos que Dios use al pastor y que ponga la mano y que nos diga estás en pecado, perverso. Dios no necesita eso. Y Dios lo puede hacer aquí. Pero nosotros sabemos que arreglar cuentas con Dios es lo más factible y es más benefactor para nosotros como cristianos. Es beneficioso. Jeroboam sabía cómo hacerlo, ¿sí o no? Pero no lo hizo, sino que disfrazó a su mujer, como muchos cristianos que le dicen a la mujer: cuidado, va de lengua larga hablarle de algo al pastor hoy de lo que ha pasado aquí en la casa. Cuidadito. Ahí viene la vieja, mira, hasta con la boca cerrada, chismosa para otras cosas, pero para eso no. Mejor viene, ay, se hace la víctima. Tremendo. Aquí venía la mujer de Jeroboam, que es de ese mismo tipo de mujeres. Y dice la Biblia: y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Ya era un ancianito. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. ¿Quién dijo eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el mismo que encontramos en el Apocalipsis, cuando le dice al pastor: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios. A ese se está refiriendo. El Espíritu de Dios no es engañable. Y dice la Escritura que cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar, se parece que esta mujer venía de Macy's y había comprado tacones, como muchas cristianas que todavía andan con tacones, moviendo las caderas. Y al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Tú no eres esa mujer por la que ahora vienes. Vienes disfrazada. Me imagino que hasta de payasa había llegado. Y aquí es donde le dice: he aquí, mire lo que dice el texto sagrado: he aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Lo que tú no quieres oír es lo que veniste a escuchar de parte de Jehová. Ve y di a Jeroboam: así dice Jehová, o así ha dicho, o así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio de mi pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo, que ha guardado mis mandamientos. Anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Le dice, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos, imágenes de fundición, para enojarme a mí, y me echaste tras tus espaldas. Por tanto, aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así siervo como libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves de los cielos, porque Jehová lo ha dicho. Y levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel endechará y le enterrarán, porque de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en casa de Jeroboam. El muchacho era el único que había agradado a Dios.
Lo que ella no quería escuchar, escuchó. ¿Se da cuenta? Que el Espíritu de Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo no puedo esperar bendición cuando yo ando fuera del carril cristiano. No puedo. No debo de tratar de mostrar espiritualidad cuando no la tengo. Fíjense, hermanos amados, si están aquí todavía. El Señor le hace alusión y le dice estas palabras: el que tiene el Espíritu de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Quiénes son las estrellas? Los mensajeros, los verdaderos pastores, que no niegan la verdad a la gente. Sí, porque hoy tenemos muchos halagüeños que para poderse congraciar con la gente y para que la gente lo quiera, no le dice la verdad a la gente. Y por eso es que la gente lo anda hasta como globo, para arriba y para abajo. Pero el pastor verdadero dice: no, ese señor no me gusta, porque ese señor no tiene ni amor para hablarle a uno. Porque el verdadero mensajero de Dios, la Biblia, hermanos, cuando habla de las estrellas, está hablando de los verdaderos pastores que alumbran con la verdad de la palabra. Miren lo que dice Apocalipsis, allí mismo en el capítulo 1, váyanse al verso 20. Ahí dice el texto sagrado, miren, él dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando una iglesia es un candelero, es porque está alumbrando la ciudad en oscuridad que está. ¿Sabe qué me han dicho a mí allá en West New York? Hermanos espirituales llegan y me dicen: pastor, tenemos que salirnos de aquí y irnos a buscar un templo un poquito fuera de la ciudad, para que tengamos parqueos, para que tengamos amplitud, para que tengamos mejor espacio. Y yo le digo: de aquí no me saca nadie hasta que Dios me saque. No, pero es que Dios ha puesto en mi corazón. Dile a ese Dios que te alumbre bien, porque estás en oscuridad. Él me plantó aquí en medio de esta ciudad. Aquí no tengo parqueos tanto. Aquí luchamos por hallar parqueos. Pero ya quiere el diablo que le dejemos nosotros en medio de la ciudad para hacer sus tecuaces. Porque el diablo puede hacer lo que quiere. Mientras la iglesia no está dentro de la ciudad, el diablo mete la delincuencia, mete la drogadicción, mete los espíritus inmundos. Pero mientras la iglesia esté dentro de la ciudad, el diablo sale chiflado. Aunque tengamos comodidad, pero vamos a quedar en medio de la ciudad, porque ahí nos tiene Dios y ahí Dios nos plantó. Yo le he dicho que el lugar donde nosotros pastoreamos, y los hermanos que estaban allá saben, que allí había delincuencia. De las 60, de las 50 y algo, para allá abajo, uy, hombre, ahí había muertes. Cuando llegó Monte de Jehová, empezamos a predicar en las 60, nos reuníamos, ahí predicamos. Y todos esos demonios de delincuencia, a saber dónde están, porque se fueron. Cuando llega Dios, el diablo puede ser muy gallo, pero cuando llega Dios, ese gallo ni canta. Bendito sea Dios. Alabe lo que Él vive. Por eso el pastor es conocido como estrella, pero no estrella del estrellato. No, como estrella que alumbra. En Daniel también lo llama así. Váyase a Daniel capítulo 12. Quiero que vaya conmigo allá. Vamos, que dice el profeta Daniel. En el capítulo 12. Alabe lo que Él vive. Dice el verso 3:
Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Qué está diciendo? Estrellas. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero hay unos que ya no son estrellas de Dios, son estrellas errantes. El pastor que se desvió de la verdad ya no es estrella de Dios, es estrella errante. ¿Ha visto usted las estrellas errantes cómo andan? Es como los cristianos cometas que tenemos en la iglesia, que aparecen aquí cuando la soga la tienen al cuello. Ahí vienen hasta humildes, vienen hermanos estos tragapecados. Vienen humildes a la iglesia. Ay, vienen, pero es que les cabe pasar un percance, casi se lo lleva la pelona, casi se lo lleva la suegra. Pero vienen hasta humildes. Pero después que se les arreglan las aguas que traen turbulentas y se les vuelven mansas, se desaparecen. Así hay muchos cristianos. Bastantes. Alabe lo que Él vive. Hermanos, la comodidad cristiana es peligrosa. Ustedes sabían que ese es el que mayor daño le hace a la iglesia. No son los pecados de la carne. No me malinterpretes, eso hacen daño. No son los pecados, sino el descuido espiritual. Es el que destruye la vida cristiana. El descuido espiritual. Mire, baje la guardia y usted va a ver cómo el diablo le pasa por encima y hasta lo atropella con una rastra. Sí. ¿Por qué piensa usted que hay hogares cristianos que no se han desbaratado aquí dentro de la iglesia? Porque la mujer o uno de los dos está de pie. Sí. Si la mujer le hiciera caso a ese vago de marido que tiene, los dos anduvieran ahorita tragando pecado. Y si la mujer le hiciera caso, el hombre le hiciera caso a ese pedazo de carne que tiene, los dos anduvieran allá tragando pecado. Pero el que es espiritual dice, no. Primero Dios, porque Dios es el que da la vida. Sí, hermano, el hombre cuando le dice, va a ir a la iglesia, dice, no puedo ir, dice ella. Váyase usted, pues, que ustedes la hagan ahí en la casa. Que no venga ella. Sí, nosotros sí nos pasa. Mi señora está indispuesta, está enfermita, pasa algo, pero yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Igual, cuando yo caí grave hace un tiempo, hubo un culto que yo me vine, estaba muriendo. Pero ella me dijo, yo me voy, pero si tú me ordenas, vámonos. Yo no podía ni manejar. Una vez en la vida me ha pasado eso. Pero no me ha vuelto a pasar. Porque yo he dicho, hermanos, como aquel hombre que dice la Biblia llamado Joab, cuando lo mandó a matar el rey Salomón, a pesar que era malo, se metió dentro del templo y se agarró de los cuernos del altar y dijo, de aquí no me salgo. Y le llamaron a Salomón y le dijeron, está dentro del templo. Y los hombres que iban a matarlo dijeron, ¿y qué hacemos? Y Salomón dijo, adentro mátenlo. Pero él dijo, adentro muero, pero no afuera, que me maten adentro. Así digo yo, mejor agarrado de los cuernos del altar, pero ahí mejor muero. Y no afuera. Alaba lo que Él vive. Por eso, amados que están aquí en este momento, y la Biblia le dice, yo conozco tus obras. Número 2, dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso hay veces cuando doy este tema le digo a los hermanos, toque al que está a su lado, vaya a ser que se mueble. Parece que tiene vida, pero está muerto. Porque hay gente que se duerme como los conejos con los ojos pelados. Están en la iglesia y de repente están dormidos. El otro día, no, usted se ríe, pero es verdad, el otro día sentado a la par de un hermano y no va a creer que estaba roncando con los ojos pelados. ¿Cómo se pudo dormir? Yo no lo sé. Pero le decía, y con los ojos pelados estaba dormido. Yo, ¿qué capacidad tiene esa gente? Por eso dice, yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Oiga, qué peligroso es
Dicen los historiadores que la iglesia de Sardis representa la iglesia de la Reforma, que empieza en su periodo histórico, estoy siendo claro, histórico. No, hermanos, no estoy hablando en su periodo literal porque no empezó en ese tiempo, pero en su periodo histórico. Dicen que esta iglesia representa la iglesia de la Reforma, la iglesia del formalismo, la iglesia elocuente, educada. Tenía una liturgia hermosa en sus templos. Desde el año 1517 hasta el año 1750 la establecen los teólogos. Y dicen que esta iglesia representa la iglesia de la Reforma, la iglesia del protestantismo. Cuando Martín Lutero fue y puso las 92 tesis en la parroquia en Alemania, desde allí que protestó contra el romanismo y contra el pecado. Y este monje católico se volvió cristiano y rechazó el romanismo y la venta del cielo. Y rechazó las indulgencias y habló de que el hombre era justificado por la gracia de Dios sin obras, y que no había que pagar para ir al cielo, porque ya Cristo había pagado en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Y lo persiguieron, y se unió a él Juan Calvino, que mañana se torció, y otros reformadores se unieron a Martín Lutero. Por eso es que a nosotros los llaman los protestantes, porque él protestó en contra del pecado, en contra de la maldad, de la venta del cielo. El cielo, dijo él, no se vende. ¿Y saben qué libro fue el que más usó? Romanos. Que el hombre es justificado por gracia más que por obras. Y desde ese momento para acá, dicen los historiadores, que la iglesia, sí, hermanos, tenía mucho formalismo y tenía una manera tan educada y adecuada que la iglesia no le faltaba educación. Dicen que en ese tiempo la Biblia que hoy nosotros tenemos se tradujo en cantidades de idiomas y se envió alrededor del mundo. En ese tiempo, en ese periodo. Y la iglesia tenía mucho formalismo, pero le faltaba algo, le faltaba la vida. Porque una iglesia puede tener buenos inmuebles, puede tener un buen equipo de sonido, puede tener una iglesia, la gente bien organizada, pero sin la vida del Espíritu Santo, esa iglesia está muerta. Por eso usted, no me malinterprete, practique mucho la santidad externa, pero viva más la interna, que tenga una relación genuina con Dios. Porque usted y yo nos podemos llamar pentecostales, nos podemos llamar pentecostés, nos podemos llamar, hermanos amados, bautistas y de otro, y de iglesia de Dios, asamblea de Dios. Pero si no somos llenos del Espíritu Santo, somos un mueble más en la iglesia, una carga para los hermanos pastores. Por eso no podemos, hermanos amados, solamente tener nombres que vivimos, no, y estar muertos. No, tenemos que estar encendidos, hermanos, enchuflados con la presencia del Espíritu de Dios. Que sea el Espíritu de Dios que gobierna nuestras vidas y la iglesia. Qué tremendo que hay gente que ve el mover del Espíritu Santo y lo cuestiona todo. Ve el mover del Espíritu Santo y dice, ¿y eso? ¿Y eso? Eso es lo que tú decías, cadáver. Y eso, pídeselo a Dios para que te visite. Porque vas a ser simplemente un observador en la iglesia. No, cuando el mover de Dios está, cierra tus ojos y dile, Señor, yo también necesito eso. Es una experiencia única que todos los siervos de Dios lo necesitamos vivir.
Yo entiendo que hoy en día hay muchos pastores que a esto le llaman locura, pero que se lo lleve el diablo, porque esta no es locura. Entonces que llamen locura lo que pasaba en la iglesia Pentecostés. Que llamen locura. Imagínense una iglesia sin la presencia del Espíritu Santo. No, hombre, se corrompe. Un matrimonio sin el Espíritu Santo, solo enguerrados viven, hartándose como perros y gatos viven, porque los dos están muertos. Y esos muebles vienen a la iglesia y traen problemas grandes a la iglesia. A cada rato el pastor se tiene que reunir con ellos. Ya está cansado, está uno. Qué triste eso. Porque ninguno de los dos se somete a Dios. Si uno de los dos se sometiera a Dios, hermanos, calienta al otro. El problema es que ninguno busca. Entonces dígame, esta gente en vez de ser bendición son carga encima de uno. Sí, hay gente que ya le he soltado. Mejor, porque voy a terminar muriendo yo y estos van a seguir todavía dando guerra. Levante las manos y dele gracias a Dios. Tienes nombre de que vives, pero sos cadáver. Mateo capítulo 23 y versículo 27. Mire, hermano, Cristo, el Señor, no había nada que repugnara más su vida que ver los hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Porque una tendencia que tenían los fariseos es que ellos, hermanos, los ataúd, y cuando hacían también las tumbas, ellos las preparaban lo más hermoso posible que habían, las embellecían. Pero el problema era que por dentro, usted sabe, la inmundicia que hay, huesos y carnes corrompidas, hediondas. Y esa es la similitud que le dan a la hipocresía religiosa, que la gente no vivimos la verdad delante de Dios, sino una máscara, una careta. Por eso es que no podemos, hermano, andar con una máscara de cristiano. Mejor quítate la máscara, santo, el enmascarado de plata. Quítate la máscara en la iglesia. En vez de que vengas con esa máscara, quítatela. Hay que quitarnos la máscara delante de Dios, hermano. No podemos vivir de apariencia cristiana. Que Dios nos ayude. Usted y yo queremos vivir un avivamiento. Volvamos a la verdad, volvamos a la seriedad, volvamos a la vida honesta delante de Dios, y el Espíritu de Dios va a volver otra vez a llenarnos. Va a volver otra vez Dios a tomar la iglesia. Cristo vive. Pero también, número 3, el Señor le dice a esta iglesia: sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Porque fíjense que a pesar de que ya le había encontrado muerta, le dice que hay cosas dentro de ella que todavía están semividas, que tienen algo de vida todavía. Eso quiere decir que un fuego, hermano, que se ha apagado y todavía tiene brasas, se puede volver a encender. Podemos otra vez volver a encendernos en la vida espiritual. Porque el Señor le dice que no todo había muerto. A pesar que desde el primer paso le dice todo está muerto. Pero luego le dice, pero ahí están en algunas cosas
que todavía ya están a punto de morir, pero todavía no han muerto. Por eso es que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Aquí en la iglesia Dios los ha bendecido, les ha dado su presencia, les ha dado su espíritu, les ha dado la doctrina cristiana, les ha dado una vida de poder en la iglesia, pero han ido perdiendo su vida espiritual porque han adoptado otra conducta cristiana. El diablo los ha engañado. Nosotros tenemos hermanos en la iglesia que el Espíritu Santo un día los tocó, los bautizó y leyeron un libro de un diablo por ahí. Y a los días ya no creyeron en el Espíritu Santo. Así hay gente. Oyó decir por las redes sociales que alguien dijo: es locura que una mujer dance, que un hombre dance. Es locura para el que se lo está llevando el diablo. Para nosotros, hermanos, y eso es lo que tiene viva la iglesia desde hace 2000 años. ¿Cómo va a ser locura que el Espíritu Santo tome a una hermana en danza y en lenguas y la haga tomar en el Espíritu? Si eso es locura, entonces fue locura cuando se derramó en el día de Pentecostés. Alaba lo que Él vive. Esta iglesia había recibido la doctrina, había recibido el avivamiento, había recibido el poder de Dios, pero lo estaban dejando apagar el pentecostalismo. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo número 6 y 7. Por favor, vamos allí. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo. Es un consejo de un anciano pastor a un joven: que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos Dios lo usó. Porque la iglesia primitiva, si usted no lo sabía, ellos oraban cuando un hermano recién convertido venía a Cristo. Los líderes de la iglesia iban, y los que estaban llenos del Espíritu Santo oraban para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Es bíblico. Es bíblico. Eso no es doctrina de hombres, es mentira del diablo. Esa es doctrina de Dios. Yo todavía alcancé eso. A nosotros los jóvenes nos pasaban los pastores para poner manos sobre nosotros, pero para recibir el poder del Espíritu Santo en los cultos de avivamiento que había. Hoy ya no se practica eso. Hoy no, si cuando el pastor está diciendo: y el pueblo de Dios dice, allá van ya los descarriados, corriendo de la iglesia. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Váyase al capítulo 8 de Hechos, capítulo 8 y verso 14. Oiga, hay gente que en las iglesias no tienen temor de Dios. Fíjense que está la administración. El hombre, la mujer y sus hijos se levantan y se van del culto. Oiga, yo no quisiera estar en los zapatos de esos elementos. Porque la palabra es importante, pero la administración es importante. Le están diciendo a Dios: yo no quiero tu presencia. Se van de la iglesia. ¿Sabes qué ellos dicen? Eso es locura lo que están haciendo. Por eso es que hay gente que está muerta en las iglesias. Y lo serio es que ya apestan a muertos. Alaba lo que Él vive. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué habían recibido? ¿Verdad que no habían recibido la telenota ni la telenovela? ¿Qué habían recibido? La palabra de Dios. No habían recibido lo que da Televisa. Si yo le pregunto aquí a estas ancianas y a estos hermanos que están aquí, ¿cuál es la novela que sale a las 8? Yo estoy seguro que me lo dicen. Y dice la Biblia: oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún
no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí entra un punto. ¿Qué había pasado con los hermanos? Felipe era un hombre tremendo para hacer milagros Dios a través de él, pero no había orado para recibir todavía el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vinieron hombres comisionados para orar por los hermanos y recibir el poder del Espíritu Santo. Era bíblico. Un hermano le dice a otro: usted no necesita que nadie le ponga las manos. Eso ignora la doctrina bíblica. En el libro de los Hechos se oraba para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el fuego que el diablo no puede apagar. El que está lleno del Espíritu Santo no lo detiene el infierno, nunca. En los apóstoles llenos del Espíritu Santo los metían presos, mas un ángel llegaba y les abría la cárcel y volvían a predicar en la calle. Los azotaban y salían quejándose como los hermanos de Monte de Jehová cuando la palabra estuvo dura. No, salían gozosos de padecer por el nombre de Cristo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Eso es tan importante. Usted no se llene tanto de letras. Está bueno, aprenda a conocer la palabra. Y libros, pastor, no hombre, la Biblia es el libro de los libros. Pero llénate del Espíritu Santo. Dile: Dios mío, yo te necesito. Llórale en la noche, en la mañana, cuando vas para el trabajo. Llórale cuando viene. Yo me acuerdo que cuando yo venía de trabajar, dejaba a los muchachos en Plainfield, a 1 hora de Morristown. Venía para Morristown, donde yo vivía. Yo venía al cuarto, le decía a mi Señor: ahorita no quiero comer. Me encerraba y empezaba a llorar. Señor, necesito el Espíritu Santo. Volvía otro día, lo mismo por la mañana. Venía por la tarde hasta que oraba ahora para recibir el Espíritu Santo. Qué necesario es eso, hermano. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un arma poderosa contra el poder del diablo. Y lo maravilloso del Espíritu Santo es que es para los viejos, para los jóvenes, para los niños, para las damas, para los caballeros, para todos cuantos nuestro Dios llamare. Hermanos, yo conozco ancianitos de 75, 50, 40, 80 años todavía danzan en el Espíritu Santo. No, hombre, estoy predicando en un lugar allá, un ancianito que como 90 años empezaba a ser tomado por el Espíritu Santo. Es increíble. Y yo dije: ¿hace cuánto tiempo lo bautizó? Cuando era jovencito y todavía no se ha ido. Es que ¿cómo se va a ir? Si es la presencia de Dios en su vida y en mi vida. Por eso Pablo le dice: avívalo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Métele leña espiritual a ese fuego. ¿Sabe cuál era la mejor forma de hacerlo? Vaya hacia ahí mismo. 2 Timoteo 6 y versículo 7. Ahí mismo, para adelantito. Mire lo que dice el verso número 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace que esté avivado el fuego? Que yo esté activo predicando la palabra en las calles. Que yo esté orando en el templo. Que yo esté ayunando en la casa. Y que yo esté vigilando en la iglesia, congregándome. Ahí está el Espíritu Santo vivo. El fuego se aviva. Oh, hermano, tú no sabes lo que se siente cuando viene la unción de Dios sobre ti. Eso es hermoso. Porque así se puede ir. Y hay gente que no se da ni cuenta, pero hay veces se ha ido. ¿Se acuerdan la historia de Sansón? Sansón, los filisteos sobre ti. Se levantó Sansón y dijo: me levantaré y me escaparé como las otras veces. Mas no sabía Sansón que Jehová se había apartado de él.
Es tremendo. Eso lo busca usted. Está en Jueces 16:20. Alábelo. Vamos a la palabra. Estamos estudiando la iglesia de Sardis. Acuérdate, hermano, colega, que me sigues por esta transmisión. Un día recibiste el poder del Espíritu Santo. No dejes que se muera. Un día recibiste la doctrina. No dejes que se termine. Manténla. Porque Dios le recuerda a esta iglesia. Le dice, sé vigilante. Porque hay que estar vigilando, hermano. No podemos estar despiertos, dormidos, sino despiertos. Acuérdate, pues. Amén. De lo que has recibido y oído, guárdalo. Arrepiéntete. Mira la palabra que utiliza. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero decirte algo. ¿Quiénes son los cristianos que van a poder estar despiertos esperando el arrebatamiento de Cristo que viene como ladrón? No los cristianos soñolientos, los cristianos que están vivos, espiritualmente despiertos. Van a sentir ese día. Un hermano me escribe, me dice, pastor, y ese día del arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo sería? ¿Cómo va a ser, pastor? ¿Será posible que a medianoche me voy a levantar porque algún presentimiento, algo va a tener que pasar? ¿Qué va a pasar? Y yo le digo, hermanito, el Señor es tan perfecto que así como te libra de un aparatoso accidente, hace que el carro amanezca con las llantas picadas y amanece bravo porque las llantas están picadas. Era matarte que ibas adelante. Ya tenía Satanás un instrumento para quitarte la vida en una luz o no sé a dónde. O te ibas a dar vuelta. Mas Dios dice, picarle las llantas a este aunque reniegue, pero él no sabe lo que yo estoy haciendo. De la misma manera, el día del arrebatamiento, Dios tiene que dar una señal a su verdadero pueblo. De repente se levanta la hermana y va a decir, hombre, ¿por qué me ha dado tanta sed? Yo nunca bebo agua de noche. Pero en ese momento el arrebatamiento sucede. ¿Y qué va a pasar con el carro descompuesto de su marido? Ese va a quedar todavía durmiendo. Levanta las manos al cielo. Pero el verdadero hombre de Dios y la mujer llena de Dios, ese momento va a recibir esa voz preciosa del arcángel cuando lo levante y lo lleve al cielo. Por eso es que ahí se va a cumplir esa palabra que dice Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Quiénes van a escuchar esa voz preciosa? No solo la trompeta, porque está escrito en la palabra de Dios que los mismos muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos en Cristo oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue a la tumba de Lázaro? Y usted se va a acordar y no ha leído eso. Cuando Cristo fue a la tumba de Lázaro y se paró, después de que le dijo, quiten la piedra, cuando la quitan, se para en la mera entrada del sepulcro y le dice, Lázaro, ven fuera. Esa misma voz va a llamar a los muertos en Cristo desde el cielo, y estos se van a incorporar a la vida. Tengo texto bíblico para darles. Mateo capítulo 5. Gócese con la palabra de Dios. Porque muchas veces la gente no se goza con la palabra de Dios. Gócese. Alaba lo que Él vive. Dice el versículo 25. Miren lo que dice el texto sagrado. Dice San Juan capítulo 5 y versículo 25. Yo lo leo para ustedes. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes van a escuchar la voz del Hijo de Dios? Los muertos. Los que murieron creyendo en la Guadalupe, ni en la Lupita que está aquí. No. Los que murieron creyendo en la Candelaria, en la Fátima. No. Esos idólatras, hijos del diablo, no se van a levantar. Pero sí los que creyeron en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, oirán su voz. Esa voz que va a hablar del cielo. Ese momento de repente te va a despertar el perro que quiere ir afuera a medianoche cuando nunca usualmente lo hace. Pero ese es el día del arrebatamiento de la iglesia. Ese día te va a atajar el tráfico. No vas a llegar a tu trabajo, sino que Dios te va a llevar de la misma carretera. Levanta las manos al cielo. Yo he dicho algo predicando en mis campañas, hermanos, que cuando los animalitos que son más inteligentes que el hombre, cuando va a haber un terremoto, las gallinas empiezan a cacaraquear, los perros empiezan a ladrar bien feo, las vacas empiezan de una manera tremenda a valir de una manera horrible. Pero es que un sismo está a punto de pasar. Los mismos animalitos son más inteligentes que el mismo ser humano. El mismo ser humano no discierne que ya puede pasar el arrebatamiento de la iglesia. Ya las señales indican. Vea la prédica que di el domingo, está en YouTube, y se llama Paz y Seguridad. Y allí hablo en el tema de una manera tremenda. ¿Sabes qué digo allí? Que el pacto que hoy se está empezando en el Medio Oriente es una falsificación del pacto que Dios hizo con Abraham cuando le entregó las tierras. Porque el pacto con el anticristo va a ser, hermano, que Israel va a violar el pacto sagrado, el cual Dios le dijo: esta tierra será para ti y para tu descendencia. Ahora Israel hace un pacto para poder sobrevivir en esta tierra de sus enemigos, pero lo va a hacer con la misma muerte. Pero ¿por qué digo falsificación? Porque el pacto sagrado perpetuo se hizo en el Génesis. Dios lo hizo con Abraham. Nunca lo había predicado así, ni ningún predicador lo había predicado así. Dios me lo reveló en su palabra. Así va a ser ese pacto. Véanlo, ahí está en YouTube. No sé si alguien lo ha visto. Paz y seguridad. ¿Y quién es el pionero de ese pacto? El hijo político de nuestro actual presidente, Gerald Kushner. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre era asesor político del presidente Donald Trump en la campaña pasada. Hoy, antes había renunciado, pero ahora está haciendo titulares. Y en el pueblo árabe, en el pueblo judío, todos ellos le agradecen y lo endiosan. Pero como nosotros no nos toca adivinar quién va a ser el anticristo, ni nos importa. Porque la iglesia no va a ver ni quién va a ser el anticristo. Este es como un ensayo lo que está pasando. La iglesia no va a ver quién es el anticristo. La iglesia se va de esta tierra muy pronto. Viene como ladrón en la noche. Los vamos. ¿No se alegra usted? Ya no se va a quebrar la cabeza en decir: vamos a pagar la renta del mes que viene, mujer. Y ya cuando llega el fin de mes, cuando como los dos son desorganizados, la mujer le dice al hombre: puro huevito vamos a comer, porque hay que pagar la renta. Si no es que Dios no nos bendice, sino es que la gente no cuida. Hay gente que gana 100, pero gasta 110 diarios. Alaba lo que él vive. Por eso está en un texto sagrado. Vamos a la palabra del Señor Jesucristo. ¿A dónde está eso, hermanito? Para que lo lean ustedes, no se lo voy a dar yo ahí. Está en Isaías 28:15, Daniel 9:27 y también en Daniel 11:31. Usted lo puede leer en su casa. Y estamos en Apocalipsis. Pero Dios dice en último lugar, porque quizás no lo toque completamente este tema hoy.
pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Cuántos saben? Y eso es lo que me alegra de Dios, que Dios siempre tiene un remanente. En todas las edades Dios siempre ha tenido un pueblo, aun cuando la gente le ha dado las espaldas a Dios. Aun cuando los reyes, en el tiempo de los reyes, se volvían paganos, había gente que agradaba a Dios. En los tiempos de la iglesia primitiva, Dios siempre tuvo un remanente y hasta el tiempo de hoy todavía lo tiene. Romanos capítulo 11, versículos 4 y 5. Veamos qué dice la bendita y eterna palabra de Dios. Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué está diciendo Dios? Que en todas las edades Dios ha tenido un pueblo que no se ha doblado delante del paganismo y que ha tenido una iglesia que brilla. Aún en este tiempo de apostasía hay una iglesia que brilla todavía, y hay un remanente que no ha vendido la palabra de Dios. Sí, porque no estoy hablando de los extremistas, porque hay unos extremistas que para esto es pecado hasta irse a meter en un restaurante. Estos tienen que salir del mundo, porque ¿cómo van a vivir en el mundo si para ellos todo es pecado? Había un extremista pesimista que dijo que era pecado vivir en medio de la ciudad, porque él pecaba con la vista. Mejor me voy al monte. Y se fue a hacer su casa al monte. Dijo, porque allá no voy a pecar. Allá le mandó Satanás una prostituta de la vida alegre. Allá se lo llevó el diablo en camilla. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Es que no se trata, hermanos, de paganizar todo. Se trata de vivir en la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabes qué dijo Cristo? ¿Quieres que te lo compruebe con la Biblia? Vamos a la palabra del Señor. San Juan capítulo 17. Eso es lo que me gusta, que lo que predico lo enseño con la palabra. Porque no podemos hablar algo que la palabra no lo aprueba. ¿Cuántos dicen amén? San Juan capítulo 17. Vamos a ver, hermana Lupita. ¿O quién está ahí en el poder, en la sangre de Cristo Jesús? Miren esta oración que hizo el Señor. Amén. Dice aquí, en el capítulo número 13, leamos hasta el 15 para que entendamos lo que queremos leer. Dice el 13 versículo hasta el 15, dice la palabra del Señor. Pero dice aquí, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Verso que sigue. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Cuántos saben que nosotros no somos del mundo? Usted es un remanente de Dios, usted no es del mundo. No se vaya a meter con los paganos allá a celebrar paganismo. Allá andan los hermanos levantando la bandera de las fiestas patrias. Ahí le van a pagar una linterna por andar de metido. Dice aquí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, me está oyendo, religioso, sarcástico, sino que los guardes del mal. Pastor, me dijo un hermano, nosotros restaurantes no vamos. No vayan, yo sí voy a comer allá. Y como yo no voy a beber licor ni a tomar cerveza, yo voy a comer. Entonces dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque si el Señor le dice que los saque del mundo, ¿quién le va a predicar este mundo pagano? Los cristianos que somos luz, nacidos de nuevo.
Cristo vive. Espérense que me olvidó el reloj. Estoy terminando. Váyanse ya rápido. Apocalipsis capítulo 3. Dios en todas las edades ha tenido un remanente. Y dice la Biblia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esas vestiduras blancas habla del ropaje de santidad que el Señor nos puso cuando venimos a Él y empezó a limpiarnos. Empezó a recortarnos lo que no servía. Sí, porque muchos venimos a la iglesia y yo les he recordado siempre, éramos carteristas, uñas largas. Al venir al evangelio, el Señor empezó a recortarle las uñas a la uña larga, mire. Ahora no, hasta con acá rato se las come. El Señor lo limpió. Cristo nos hizo libres y nos ha puesto un traje de santidad, y eso habla separado del pecado para agradar a Dios. Ya no somos aceite de esta vasija, ni tampoco harina de la tinaja de este mundo. Somos del ejército de Dios. Somos la iglesia de santidad. Pastor, no vamos a fallar, vamos a cometer faltas y errores, pero tenemos la sangre de Cristo que si nos humillamos, nos arrepentimos, nos limpia de todo pecado. Alaba lo que Él vive. Pero el Señor dice otra cosa. No solamente dice eso. Alaba lo que Él vive. Pero le dice que no borrará. Y aquí le dice: y será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Porque se cree que en los tiempos de esta iglesia, del tiempo histórico de esta iglesia, fue donde se torció Juan Calvino y empezó a enseñar salvo, siempre salvo. Unos seleccionados para salvación y unos seleccionados para condenación. Me dijo uno de estos a mí, hermano, de estos diablos. Y yo le dije: entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué predico en las calles? Entonces, ¿para qué hablo de Cristo? Entonces, ¿para qué me consagro? Y él me dijo: esa es la virtud que hay, que uno es salvo y uno es condenado. Y yo le dije: váyate al diablo con tu mentira, que tú andas engañando a la gente. La Biblia es clara, dice: y no borraré su nombre el que venciere. Es que la clave es vencer en Cristo. Si no vencemos, estamos descualificados y pueden borrar nuestro nombre del libro de la vida. Porque lo que nos mantiene dentro del perfil de salvación es la obediencia y vencer en Cristo. A donde quedan textos como dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No está diciendo salvo siempre, salvo. Ellos utilizan textos que usa Pablo cuando dice: yo fui escogido desde el vientre de mi madre para predicar a su hijo. Y la gente dice: no sé, ahí está escrito. No, Pablo lo que está diciendo que Dios lo llamó para predicar el evangelio y lo escogió para eso. Pero eso no le garantiza a nadie ser salvo. Porque Pablo dice: habiendo sido heraldo para muchos, mensajero, anunciador, predicador para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántos pastores, después de predicar la verdad, ahora andan predicando mentiras? Se pusieron la soga al cuello y ganaron miles de almas, pero hoy son apóstatas. Por eso el perseverar, ser fiel hasta el fin, nos van a poder mantener dentro del libro de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alaba lo que Él vive. Hasta allí lo dejamos. Dios les bendiga en esta noche. Cuando Dios da esa exhortación y dice: el que tiene oído, oiga, ¿sabe qué está diciendo? Mejor es que prestes atención, porque es peligroso.
No prestarle atención a Dios, hermanos. Que Dios bendiga a todos los hermanos, a todos, también por las redes sociales.